Hola nuevamente, bienvenidos y bienvenida a vuestro canal Aprende a Protegerte. En este caso vamos a estudiar qué debemos de hacer a la hora de salir después de realizar nuestra última contravigilancia. Para ello debemos de cumplir ciertas normas, entre ellas la primera sería evitar todo tipo de distracciones que con ellas te puedan despistar y no captar cualquier tipo de señal que se presentase de parte del agresor. Para ello, a la hora de salir por la puerta de tu casa, siempre, del trabajo, del gimnasio, de cualquier lugar donde pasas de un estado verde a un estado amarillo, a esa hora debes de permanecer con todos los sentidos atentos de tu alrededor para no encontrarte en una situación de peligro. Es muy importante en el lugar donde te encuentres a tener siempre los oídos bien abiertos por si se diera la ocasión de que alguien te pudiera estar esperando. En este caso ponemos el ejemplo: si vivieras en una quinta planta de un edificio, a la hora de salir intentar hacer el menos ruido posible para observar por medio del sonido si alguien te pudiera estar esperando en el rellano de tu puerta. Tener las cosas claras, como habíamos hablado anteriormente, estar muy mentalizada para que si a la más mínima sospecha te encontraras con la duda de que el agresor pudiese estar esperándote, no debes de salir. En el caso de que a la hora de salir puedas oler a tabaco que pueda ser de él, puedas oír cualquier tipo de sonido que pudiese ser del agresor, la más mínima duda que puedas tener, automáticamente debes de ingresar directamente a tu hogar, cerrar la puerta y abortar la salida hasta que lo tengas todo bastante claro, que no se vaya a presentar ningún tipo de peligro. En el caso de que vivas en un lugar alto donde tienes que usar el ascensor a diario, en la medida de lo posible deberías de evitar el uso del ascensor, y vamos a explicar por qué. Meterte en un ascensor desde un quinto piso y bajar hasta la planta baja, eso significa que a la hora de salir justo estarías metida en un atolladero, es decir, el agresor podría estar esperándote y de esa forma te tendría acorralada, algo que debes de evitar por todos los medios siempre, el meterte en cualquier lugar donde te encuentres acorralada sin vía de escape. Por ello, el ascensor, siempre que se pueda, debes de evitarlo. Debes de bajar por las escaleras. Si el caso fuese que vives en una octava planta y tienes que bajar con tus hijos hasta la planta baja, en la medida de lo posible podías coger y bajar hasta la segunda planta o hasta la primera planta y finalizar la bajada por las escaleras. De esta forma siempre tendrías un acceso de escape hacia arriba de la escalera o adelantarte un poco a los movimientos del agresor, yendo con cuidado y observando que no te esté esperando abajo para evitar ese contacto físico directo. Moverte acompañada, como habíamos hablado anteriormente, es algo importante. En ciertos casos, los agresores podrían abortar, digamos, ciertas ejecuciones, es decir, por la vergüenza, por el que dirán, etcétera, etcétera. Pero no debes de apoyarte en este tipo de pensamiento al 100%, ya que muchos de los agresores básicamente le da totalmente igual que haya una segunda persona a tu lado. Si esa persona fuera un familiar, un hermano, que esté preparado físicamente, que tenga unos conocimientos de seguridad, y si además, pues bueno, si fuera un policía y fuera armado, pues ya sería lo mejor de lo mejor. Pero bueno, siempre a nivel emocional también tener una persona que te esté acompañando, que conozca el tema, que sepa a lo que se enfrenta, es importante. No cuentes con alguien que simplemente te vaya acompañando y por la vergüenza del agresor des por sentado de que no va a ocurrir nada. Y sobre todo, esa persona que te acompañe tiene que tener conocimiento de la situación. Si a la hora de salir te encuentras en una situación de estado rojo,
ya sabe, lo primero que hay que hacer es avisar a la policía. Para ello, en breve estudiaremos también cómo salir airosa de este tipo de situaciones. Sin nada más, me despido. Un saludo. Adiós.